Decidí cortar lazos con mi familia, pero la verdad es aún más complicada de lo que parece. Un día, en medio de una cena familiar, escuché a mi papá decir, no sé de qué hablas, no pasa nada. Y ahí lo supe. Era el final. Olvidé cuántas veces había intentado hacerle ver sus errores, cómo siempre miraba hacia otro lado. Pero ahora, con mi hermana, la situación era aún más oscura. Ella cometió un error gravísimo con sus hijos, y todos, incluido mi mamá, se comportaban como si nada. La rabia y la impotencia que sentía me hicieron tomar una decisión. Necesitaba salirme de esa toxicidad. Durante años había evitado tener confrontaciones. ¿Pero hasta cuándo? Había un momento de silencio, en el que todos fingían que lo que sucedía no existía, y yo me sentí completamente solo. Y entonces surgió la pregunta, ¿es hora de irme? La idea de romper con mi papá era la más sencilla, ni siquiera era una relación cercana. Pero mi hermana, la que solía ser mi confidente, ahora me parecía un espejo del sufrimiento. Con mi madre la situación se complicaba. Era la más cercana a mí, pero parecía haber elegido el camino de la negación. Me dolía tener que tomar esta decisión. Fue como un puñetazo en el estómago, pero sabía que era el camino correcto. Tenía que protegerme. El proceso de separación emocional con los que debían ser mis apoyos más esenciales era desolador, pero inevitable. Me sentía como si estuviera en un laberinto, lleno de puertas que solo conducían a más dolor. Mientras tanto, no podía evitar pensar en mis otros familiares, aquellos medios hermanos de mi papá que aún estaban en la línea, que no tenían culpa en lo que estaba sucediendo. La confusión aumentaba. Debía cortar la relación con ellos también. Cada interacción se volvía un recordatorio del odio que estaba dejando atrás. Sentí como si estuviera arrastrando una pesada piedra, preguntándome cómo gestionar lo que estaba pasando. Empezar el proceso de no contacto, en ese, no era solo una decisión fácil, era un acto de supervivencia. Así que decidí buscar ayuda. Encontré a un terapeuta que me escuchaba sin juzgarme. Cada sesión se convirtió en un espacio seguro donde podía hablar sin filtros. A veces salía sintiéndome un poco más ligero, otras un poco más pesado, pero cada paso me acercaba un poco más a la libertad que tanto anhelaba. Y entonces, llegó el día en que me di cuenta de que no debía cargar con la culpa de su comportamiento. Me costaba no cruzarme con el dolor de lo que dejaba, pero también comencé a entender que cuidar de mí era la prioridad. Estaba en la cima de una montaña rusa emocional, balanceándome entre las relaciones que había elegido continuar y las que debía dejar ir. Y aunque el dolor permanezca, sé que al final, mi bienestar debe ser lo primero. Al cerrar esos capítulos de mi vida, no solo me liberé de cadenas familiares, también encontré una nueva voz en mí que ni siquiera sabía que existía.